mi esposo, Bill, y el equipaje de mi suegra, Lily, habían desaparecido. Entonces escuché el sonido de un motor rugiendo a lo lejos. Giré la cabeza rápidamente y, para mi sorpresa, vi a Bill en un bote alejándose de nosotras. «Oye, ¿por qué te vas?», grité desesperada. Entré en pánico y nadé hacia el bote con todas mis fuerzas, pero aunque era pequeño, la distancia era demasiada. Además, sabía que intentar alcanzarlo podría lastimarme. Sentí una mezcla de incredulidad y desesperación. No es como si importara tanto. Al fin y al cabo, estamos relacionados por sangre. Así que esto está bien, dijo Bill, con una frialdad que me dejó paralizada. Lily, desde el bote, lanzó una carcajada. «Mira esa cara tonta», dijo con desdén. Bill me dirigió una mirada llena de desprecio antes de seguir alejándose, dejándonos atrás a mí y a nuestra hija en medio del mar. «Mi nombre es Lauren. Tengo 32 años y soy ama de casa. Vivo con mi esposo Bill y nuestra hija Jessica, de 7 años. Jessica es una niña maravillosa. Siempre se esfuerza en sus estudios y deportes, y practica con dedicación para sus lecciones de piano, algo que empezó a aprender cuando tenía apenas 5 años. Ella es mi mayor tesoro, la luz de mi vida». Pero con Bill, las cosas no han ido tan bien. Nos conocimos hace unos 10 años, cuando entré como nueva empleada en la empresa donde trabajaba. Él era 2 años mayor que yo y asumió el rol de mi mentor durante mi capacitación. Fue así como nos acercamos, pero ese recuerdo ahora parece tan distante, casi irreal frente a lo que estaba ocurriendo. Me atrajo Bill porque era un hombre dedicado. Trabajaba arduamente y me enseñaba pacientemente sobre mi labor. Poco a poco, construimos una relación cercana que, de manera natural, se transformó en algo más. Comenzamos a salir, y tras 2 años de noviazgo, nos casamos. Los primeros años fueron maravillosos, como recién casados. Disfrutamos de nuestra vida juntos, y Bill me cuidaba con ternura. No había dudas de que me amaba profundamente. Cuando nació Jessica, la describió como un ángel. La adoraba. Pensé que si algún día Jessica decía que se iba a casar, Bill se emocionaría tanto que hasta podría desmayarse de alegría. Sin embargo, todo cambió cuando Jessica tenía apenas 2 años. La actitud de Bill dio un giro inexplicable. Se volvió frío conmigo, distante, y dejó de mostrar interés por nuestra hija. Ya no jugaba con ella, no la abrazaba ni hablaba con ella. Era como si Jessica hubiera dejado de existir para él. No entendía qué había sucedido. Después de un mes de esta actitud distante, llegué a mi límite. Una noche, confronté a Bill. «Oye, ¿por qué estás tan distante de mí y de Jessica últimamente? ¿Hice algo que te molestara? No entiendo qué está pasando, pero me duele mucho». Estaba desconcertada y frustrada por este cambio repentino. Lo que respondió a continuación me dejó sin palabras, porque esa niña no es mía. Me quedé helada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. «¿De qué estás hablando? Jessica es nuestra hija». «Claro que es tu hija», respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro me invadía el pánico. «No puede ser», insistió Bill. «No se parece a mí en absoluto». Intenté razonar con él. «Bill, eso no tiene sentido. Jessica solo tiene 2 años. Es normal que todavía no se note el parecido, pero estoy segura de que con el tiempo se verá más claro». Pero él no quiso escuchar. «No, no me engañas. Sus ojos son verdes. Yo tengo ojos azules. No hay forma de que haya tenido un bebé con ojos verdes». Su razonamiento me dejó perpleja. Era tan superficial que no sabía si enojarme o sentir lástima. Le respondí con firmeza. «Bill, mírame bien. Yo tengo ojos verdes, por eso Jessica tiene ojos como los míos». Por un momento, pareció dudar. Sus ojos mostraban algo de convicción, pero su orgullo no le permitió retractarse. «Probablemente intentas engañarme». «Eso no es cierto», le dije, con la voz quebrada. «Tienes que creerme». Finalmente, Bill pidió un tiempo para pensar las cosas y regresó a la casa de sus padres. Fue entonces cuando empecé a cuestionarlo todo, sus pensamientos, sus sentimientos, e incluso nuestra capacidad para formar una familia juntos. ¿Cómo podíamos criar a nuestra hija como padres si él desconfiaba tanto de mí? ¿Cómo podíamos mantener un matrimonio basado en suposiciones y dudas? Después de irse, supongo que Bill le explicó la situación a sus padres desde su perspectiva, porque un día Lily, su madre, me llamó. Su voz estaba cargada de desprecio. «Eres una zorra», me dijo, con frialdad. «Puaj». Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. «Si necesitas ajustes, detalles adicionales o un cambio de tono, házmelo saber». Después de esa confrontación, mis suegros y yo tuvimos una discusión en su casa. Finalmente,
Acordamos realizar una prueba de ADN para aclarar la situación de una vez por todas. Bill insistía en que la prueba era innecesaria. Es obvio que no es mi hija, decía con convicción. Aún así, cuando me mantuve firme en que debíamos hacerla, aceptó a regañadientes. Cuando llegaron los resultados, quedó comprobado que Jessica también era hija de Bill. En ese momento, intentó minimizar el asunto. Solo estaba bromeando, dijo, intentando reír, aunque su voz temblaba de nerviosismo. Pero mi suegro lo interrumpió con severidad. Los resultados están claros. ¿Por qué no lo admites y te disculpas con Lauren? Ante el regaño de su padre, Bill finalmente pareció recobrar el sentido. Bajó la cabeza y dijo, Lauren, lo siento por haber dudado de ti, no sé qué me pasó. Aunque estaba profundamente herida, decidí perdonarlo. En ese momento, pensé que sería lo mejor para nuestra familia. Había dejado mi carrera para convertirme en ama de casa y no tenía los medios económicos para mantenerme sola. Además, no quería separar a Jessica, que solo tenía 2 años, de su padre. A pesar de todo, aún tenía sentimientos por Bill. Había sido el hombre del que me enamoré y con quien soñé construir una vida. Sin embargo, con el tiempo, me arrepentiría de no haber optado por el divorcio en aquel momento. Aunque intentamos seguir adelante como una familia, la relación con Bill nunca volvió a ser la misma. Había una atmósfera incómoda entre nosotros que, aunque se disipaba de vez en cuando, nunca desapareció por completo. Intenté que Bill y Jessica se acercaran. A veces lo animaba a jugar con ella. Vamos, Bill, juega con Jessica, le decía con una sonrisa, intentando alentar su participación. Antes de darme cuenta, el tiempo había transcurrido. Podía ver cómo el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Le dije a mi hija que era hora de salir del mar. Sin embargo, una sensación extraña me invadía, una inquietud que no lograba entender por completo. Él accedía con cierta incomodidad. Oh, sí, claro, respondía, antes de pasar unos minutos con ella, pero siempre encontraba una excusa para detenerse. Creo que las madres son mejores para estas cosas, decía, devolviéndome a Jessica casi de inmediato. Con los años, esta actitud no cambió. Apenas jugaba con Jessica mientras ella crecía. Cuando Jessica tenía 5 años, era una niña curiosa, llena de preguntas y con un gran interés por aprender. Le encantaba leer libros y, si algo no lo entendía, siempre venía a preguntármelo. Un día, mientras hablábamos de historia, pensé que Bill, con su gran conocimiento de historia mundial, podría ser la mejor persona para responderle. Ve y pregúntale a tu papá, le dije con entusiasmo. Él sabe mucho más que yo sobre ese tema. Jessica, con su energía habitual, corrió hacia Bill y le hizo la pregunta. Quería que ese momento sirviera para acercarlos. Sin embargo, él la rechazó de inmediato. Mejor pregúntale a tu madre, ella te dará una mejor respuesta. Jessica, confundida, se giró hacia mí. ¿Entonces a quién debo preguntarle? No podía soportarlo más. Me acerqué a Bill y le dije, oye, Jessica te está preguntando a ti, deberías prestarle más atención. Pero lo que dijo a continuación me horrorizó. Tú estás aquí para estas cosas. Si tú estás, entonces yo no soy necesario. Sentí que me rompía por dentro. ¿Cómo podía hablar así de su propia hija? ¿Por qué parecía tan reacio a pasar tiempo con ella? No podía comprenderlo. Jessica parecía un poco sola, especialmente porque su padre no mostraba interés en ella. Yo trataba constantemente de acercar a nuestra familia, pero Bill siempre parecía ocupado, sin tiempo para dedicarles ni a ella ni a mí. Jessica, por su parte, se esforzaba mucho, trabajaba duro en sus lecciones de piano y en sus estudios. No solo era una niña diligente por naturaleza, sino que también buscaba desesperadamente captar la atención de su padre. Una noche, mi frustración explotó. Esto es suficiente. ¿Por qué sigues evitando a Jessica? Le grité a Bill. Ella está intentando todo para acercarse a ti, y ni siquiera has asistido a uno solo de sus recitales de piano. Él me miró con indiferencia, como si mi enojo no significara nada. La dejo hacer lo que quiera. Eso es cumplir con mi papel como padre. No, respondió con frialdad. Eres demasiado distante con tu propia hija, repliqué. Pero entonces dijo algo que me dejó helada. A veces me pregunto si realmente es mi hija. ¿Qué estás diciendo? Hicimos una prueba de ADN. Es tu hija, respondí, horrorizada. Sin embargo, él simplemente desvió la mirada y volvió a su habitación. Me sentí impotente. ¿Cómo podía convencerlo de que Jessica era suya? No solo por sangre, sino también por el vínculo que deberían compartir.
mientras me atormentaba con esos pensamientos. Bill sorprendió a todos al sugerir un viaje familiar a Hawái. Podríamos ir los 5, tú, Jessica, mis padres y yo, dijo con entusiasmo. Aunque desconfiaba, me emocioné al escuchar su propuesta. Parecía que finalmente estaba dispuesto a pasar tiempo con nosotras. Jessica, emocionada, comenzó a planear cómo sería el viaje. Yo esperaba que este viaje pudiera crear recuerdos felices entre ella y su padre. Cuando llegamos a Hawái, Bill anunció que había reservado un bote para llevarnos a una isla desierta cercana. Mis suegros no nos acompañaron. Mi suegro tenía otros compromisos en la isla principal, así que fuimos Bill, su madre Lily, Jessica y yo. El viaje al mar fue mágico. El barco era pequeño pero encantador, y Jessica no podía dejar de sonreír mientras contemplaba el horizonte. Una vez en la isla desierta, quedamos maravillados por su belleza. La arena blanca, las aguas cristalinas, era un paraíso. Bill incluso trajo equipo de snorkel. Al principio, se zambulló solo, pero luego nos animó a Jessica y a mí a unirnos. Yo ya había buceado antes, pero para Jessica era su primera vez. Bill le enseñó pacientemente, y verla aprender con la guía de su padre llenó mi corazón de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que estaba desempeñando su papel de padre. Después de un rato, Bill anunció que necesitaba un descanso y salió del agua. Yo seguí disfrutando con Jessica, asegurándome de que no se alejara demasiado. El tiempo pasó volando, y el sol comenzó a esconderse en el horizonte. Es hora de salir del agua, Jessica, le dije, llamándola a la orilla. Pero algo me inquietaba, una sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Cuando miré a mi alrededor, noté que Bill y Lily no estaban. Entonces, escuché el rugido de los motores del barco. Miré hacia el mar y, para mi horror, vi a Bill manejando el barco, alejándose de la isla. Bill, ¿qué estás haciendo? Regresa, grité, nadando desesperada hacia el bote, pero no importaba cuánto me esforzara, no podía alcanzarlo. Desde la proa, Lily me miró y se rió con desdén. Mira esa cara tonta, dijo burlándose. Bill me dirigió una última mirada fría antes de acelerar el bote, dejándonos a Jessica y a mí atrás. Regresé a la isla, luchando contra el pánico, y corrí hacia Jessica, que estaba temblando de miedo. La abracé con fuerza mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Todo estará bien, cariño, todo estará bien, le susurré, intentando calmarla mientras le acariciaba la espalda. Pero la realidad era aterradora. Estábamos varadas en una isla desierta. Por suerte, tenía algo de comida en mi bolso, suficiente para 1 o 2 días. Sin embargo, sabía que no duraríamos mucho tiempo sin ayuda. Mientras el sol se escondía y la oscuridad envolvía la isla, me pregunté cómo sobreviviríamos y por qué alguien a quien amé alguna vez podía hacer algo tan cruel. Tal vez la suerte estaba de nuestro lado, o al menos eso quería creer. Con Jessica conmigo, pude mantener la calma, aunque apenas. Vamos a calentarnos, cariño. No quiero que nos resfriemos, le dije mientras intentaba distraerme del miedo. Ambas seguíamos mojadas por el tiempo que habíamos pasado buceando. Sequé cuidadosamente el cabello y el cuerpo de Jessica con la toalla que había traído. Luego la vestí con ropa seca. Juntas recogimos varias ramas delgadas y hojas muertas de los alrededores para hacer una fogata. Agradecí haber traído un encendedor. Con su ayuda, el fuego comenzó a propagarse lentamente entre las hojas y ramas, brindándonos un poco de calor en medio de la noche. Por un momento, sentí un alivio pasajero, pero la ansiedad seguía ahí. ¿Qué haríamos si la ayuda nunca llegaba? Aproximadamente 2 horas después de que Bill nos abandonara, escuché el sonido de un motor. Levanté la vista y vi un pequeño bote acercándose. Me levanté de un salto, agitando las manos frenéticamente. Ayuda, ayuda, por favor, grité con todas mis fuerzas. El bote se detuvo cerca, y un hombre, el dueño de la embarcación, nos llamó. ¿Están bien?, preguntó, haciéndonos señas para que subiéramos. Jessica, exhausta, apenas podía moverse, así que la cargué en mis brazos mientras abordábamos. Una vez a bordo, el hombre comenzó a explicarnos lo ocurrido. Bill y Lily regresaron con el bote, pero algo no me cuadraba. Cuando revisé, me di cuenta de que el número de personas no coincidía. Me preocupé y decidí venir a la isla para comprobarlo, dijo con seriedad. Sentí un alivio abrumador y rompí en llanto. Jessica, agotada por el miedo y el cansancio, dormía profundamente en mis brazos mientras el bote nos llevaba de regreso a la isla principal. Cuando llegamos al muelle, agradecí al hombre con todo mi corazón. Jessica y yo regresamos al hotel, donde nos esperaba un inesperado encuentro.
En el vestíbulo estaba mi suegro, P. Al verme, su rostro cambió. Lauren, ¿no estabas con Bill y Lily?, preguntó preocupado. Me miró fijamente, notando mi expresión de cansancio y desesperación. Ven, sentémonos un momento, dijo, guiándome a un sillón en el salón. Una vez sentados, le conté todo, cómo Bill nos había abandonado, el miedo que sentí por Jessica y lo que habíamos pasado esas últimas horas. Al escucharme, P. inclinó la cabeza, visiblemente afectado. Lo siento tanto, Lauren. Nunca perdonaré lo que Bill y Lily les han hecho, dijo con sinceridad. Recordé que P. siempre había sido el único que defendió a Jessica cuando Bill dudaba de que fuera su hija. Siempre quiso protegerla. Y ahora, en medio de esta pesadilla, era mi único aliado. Hay que darles una lección, propuso. Asentí con determinación, y juntos fuimos a la recepción del hotel. Como yo había hecho la reserva, cancelé nuestra estadía de inmediato. Ahora, Bill y Lily no podrían quedarse en el hotel. Lauren, ven conmigo, dijo P. Él planeaba quedarse en casa de un amigo que vivía cerca y ofreció llevarnos allí. Agradecida, acepté. Jessica y yo fuimos con P. a la casa de su amigo, quien nos recibió con amabilidad junto a su esposa. Nos ofrecieron comida caliente y un lugar seguro donde quedarnos. Jessica, que ya había despertado, comenzó a comer, recuperando algo de energía tras el agotador día. Mientras estábamos allí, recibí una llamada inesperada. Bill y Lily habían sido detenidos por la policía. Al parecer, habían causado un gran alboroto en el hotel al no poder registrarse, y la recepción había reportado el incidente. No pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Finalmente, las consecuencias de sus acciones estaban alcanzándolos. Mientras abrazaba a Jessica, supe que, aunque todavía faltaba un largo camino por recorrer, ya no estaba sola. Bill y Lily intentaron justificarse, protestando ante la policía, pero sus excusas no les sirvieron de nada. Cuando ignoraron las instrucciones de las autoridades, la situación se agravó, y ambos fueron arrestados. Durante el interrogatorio, pidieron ayuda tanto a P. como a mí, pero nos negamos rotundamente. Ellos nos abandonaron en una isla desierta, les expliqué a los oficiales. El testimonio del empleado de la tienda de barcos corroboró mi declaración, y con eso, las evidencias eran claras. Bill y Lily fueron formalmente acusados de un delito grave. Entraron en pánico, contratando a un abogado de renombre que exigió una suma exorbitante por sus servicios. Aún así, tuvieron que pagar una fianza elevada, que los dejó en la ruina financiera. Pasaron varios días en la cárcel antes de ser liberados bajo condiciones estrictas. La ironía de todo esto no se me escapaba. Después de años de negligencia y crueldad, finalmente estaban pagando las consecuencias de sus acciones. Si no hubiera sido por la intervención oportuna del empleado del barco, Jessica y yo habríamos sufrido un destino mucho peor. De vuelta a casa, empaqué nuestras cosas y regresé con Jessica a la seguridad de la casa de mis padres. Cuando Bill regresó, lo confronté, esta vez con papeles de divorcio en la mano, gestionados por mi abogado. También exigí pensión alimenticia por el daño emocional que había causado tanto a Jessica como a mí. Durante el proceso legal, le pregunté a Bill, a través de mi abogado, por qué había hecho algo tan atroz. Su respuesta me dejó helada. Perdí todo el amor por Jessica desde que comencé a sospechar que no era mi hija, había dicho. Quedé horrorizada. A pesar de las pruebas de ADN que confirmaban su paternidad, él seguía negándose a aceptarla. En ese momento, me lamenté por no haber alejado a Jessica de este hombre mucho antes. Tras el divorcio, Bill fue obligado a pagar pensión alimenticia y manutención para Jessica, lo que lo dejó sumido en deudas. Para empeorar las cosas, compartí lo ocurrido con mi exjefe, quien aún trabajaba en la misma empresa que Bill. La historia se difundió rápidamente, y Bill se convirtió en el hombre señalado por intentar abandonar a su esposa e hija en una isla desierta. Avergonzado y con su reputación arruinada, no tuvo más remedio que continuar en su trabajo para pagar sus deudas, mientras el estrés lo consumía. El incidente también tuvo repercusiones en Lily. P., indignado por su complicidad, pidió el divorcio. Lily, que siempre había dependido del salario de P., se vio obligada a abandonar la casa, sin empleo ni apoyo. Terminó viviendo en un apartamento deteriorado, trabajando a tiempo parcial para subsistir. Mientras tanto, Jessica y yo comenzamos de nuevo. Conseguí un nuevo empleo. Alquilé un apartamento cómodo para las dos y empezamos una vida tranquila juntas. Jessica ya no considera a Bill como su padre. En cambio, me dedica todo su amor y cariño. Voy a ganar la próxima competencia de piano por ti, mamá, me dice con una sonrisa determinada. Todos los días practica con entusiasmo, soñando con un futuro mejor.
Su fuerza y dulzura me inspiran a dar lo mejor de mí para asegurar que siempre pueda seguir sus sueños. Al final, abandonar a una madre y a su hija en una isla desierta no solo es un delito, sino una traición imperdonable. Aunque creo que Bill y Lily deberían haber recibido un castigo más severo, estoy agradecida de que P haya demostrado ser un hombre decente y un verdadero apoyo. Ahora, Jessica y yo vivimos una vida llena de esperanza y amor. Este nuevo comienzo nos pertenece, y nunca más permitiremos que alguien intente arrebatárnoslo.